eso. Entonces, bueno, como sabéis, en realidad al final esta sesión viene a ser un poco, esta sesión me refiero a la semana, ¿no? Ya un poco la de cierre, ¿no? Del curso, más allá del trabajo que haya que hacer al final como cierre en sí del proceso de formación. Entonces, bueno, le he estado con Pedro dándole vuelta a ver cómo completar, más allá de la denominación de los contenidos, ¿no? O teniendo eso en cuenta, pues dándole vuelta a qué podía interesar compartir con vosotras, vosotros y especialmente, o sea, partiendo del hecho de que sois personas muy conocedoras de los temas que se tratan, ¿no? Y por lo tanto, ver qué punto de reflexión podríamos añadir eh, para completar este proceso. Desde un punto de vista, digamos, de proceso, no sé cómo decirlo, no sé si tuvisteis oportunidad de ver un mensaje que envié, creo que fue esta mañana, sobre el uso de Kahoot, que no sé si lo conocíais o no. No, yo personalmente no. No sé si los demás lo conocían. No, yo no, y yo entré y no me pude, porque pide un PIN. Ah, sí, pero Yo eso. pensé No, que no, no, no. podía. El ping, nada. Entonces lo hiciste muy bien. O sea, Sí. Entonces traté de instalarlo ahí y no no, pude, así que dije claro, yo, claro. no, No te, mejor no, me espero que tengas sí. indicaciones. Pero Kahoot. Estamos muy intrigadas de Ah, de no, qué no, tipo es de una tontería. juego Bueno, es. a ver, espero que es una cosa muy. Yo es que lo uso mucho en mis clases. Ajá, Porque Kahoot es una aplicación que básicamente lo que hace es facilita el hacer como test y ejercicios ujú, eh, online o ujú, presencialmente, pero a través de la aplicación. Es muy sencillo. ajá, Entonces, si no habéis bajado la aplicación, lo más sencillo es que entréis ujú, al link que se quedaba, creo que es kahoot.it de Italia, sí, y lo único que aparece es Kahoot y pide un pin. eso es. Pues ahora os doy yo el pin. Ahora cuando llegue el momento os doy el pin. Muy bien. Aquí pongo el link por si alguno no Ay, lo genial. tiene a Vale, mano. muchas gracias. Es como soy yo muy torpe para estas cosas. Muchísimas gracias. Entonces, ya digo, yo decía también porque claro, pero a mis alumnos que lo usaban con más regularidad, sí les sugiero que se bajen la aplicación al móvil, porque permite estar con el móvil, con el ordenador al mismo tiempo y con la pantalla de clase. Claro. Pero así funciona de maravilla. Ajá, Entonces, simplemente es que voy a ir planteando algunas cuestiones en algunos momentos de la primera parte de la presentación, ujú, en fin, yo qué sé, buscando una vía de dinamizarlo, ¿no? De que sea de ujú, provocar un poquito más de diálogo dentro de que yo creo que todo está pensado con esa visión. Entonces, ujú, si os parece bien, voy a compartir pantalla y a ver si ujú. Aquí pantalla, efectivamente. Y voy a poner esto Muy bien. así, para que no moleste. Ya la estamos viendo, perfecto. Perfecto, bueno, pues a ver, aquí. Entonces, voy a estar además pendiente del tiempo, ¿eh? Que, vamos, me dan ganas de decir que Pedro me habló de hora y media y yo he previsto menos, pero me da miedo decirlo porque todo el mundo que yo le he oído decir eso, al final siempre ha tardado más. Entonces, o sea, yo creo pero bueno, si tardamos más porque vamos a dialogar, ¿no? Algo Ujú, eso espero y que os resulte ujú, interesante. Pero yo sé que estáis presionados también de tiempo y bueno, ahora os voy contando. ujú. El Muy módulo bien. 4, cuando Pedro me habló sobre la propuesta del proceso de formación, él lo planteó de una manera muy interesante, ¿no? Con esas 4 cuestiones y me decía, Vicente, vamos a darle vuelta al con qué, ¿no? De las políticas de la integración regional, ¿no? En cierto modo yo intentaba representarlo, no tiene mucho truco, el proceso que habéis venido trabajando con Pedro y con Doris y con Elaine, ¿no? Como, o sea, un conjunto de reflexiones en el que, o sea, creo que empezabais con el para qué, con Pedro dándole vuelta al objetivo de la integración, con el quién, hablando sobre el marco institucional. De nuevo, Pedro creo que estuvo trabajando con el cómo de la integración, hablando de los instrumentos de la política regional. Y como te decía, el elemento que queríamos añadir era un con qué, que
poníamos la expresión de la efectividad de la integración, pero en buena medida, al menos lo que yo os propongo, sobre lo que os propongo que dialoguemos hoy, es sobre la efectividad, o sea, el con qué de los recursos para la integración y para las políticas de la integración, ¿no? Y en cierto modo, reconozco que en una parte de estas reflexiones me voy a apoyar en la referencia del caso de la Unión Europea, que sé que es un pecado que cometemos la mayoría de los europeos y de los españoles en concreto, pero es que en mi opinión, justo el tema de la plata no es lo que peor funciona en la Unión Europea. Entonces, me parece interesante como piedra de toque, no para ni siquiera como integración comparada, sino como piedra de toque para que vayamos, digamos, y entonces en SICA que se puede hacer, no se puede hacer, tiene sentido, debería hacerse de otra forma, o no se debe hacer nada. Entonces ya os digo, no es tanto por decir desde ese punto a veces un pelín arrogante que viene de la Unión Europea de la integración comparada como tal, sino bueno, pues por servir de contraste, ¿no? Entonces, esta reflexión la he intentado sintetizar en 5 micro reflexiones, ¿vale? Que he intentado darle un nombre así un poco, no sé si clarificador, pero al menos para que me sirviera a mí para ordenar la reflexión y pensar en 5 cosas que compartir con vosotras, con vosotros, ¿vale? O sea, le he puesto un nombre. Yo creo que cuando vayamos viendo el contenido, creo que se puede seguir con facilidad. En primer lugar, cuando hablamos de la efectividad de la integración, un primer bloque es el más macro, que es el de la efectividad, yo decía sistémica, porque es por el sistema y por lo tanto una reflexión sobre los recursos financieros de la integración como tal. Un segundo nivel de efectividad es la efectividad ligada al presupuesto, pero el presupuesto de la perspectiva de los plazos. Un tercer nivel o una tercera reflexión es analizar la efectividad y las aportaciones presupuestarias, no solo desde el punto de vista técnico de los presupuestos en sí, sino digamos, qué hay detrás de esa solidaridad regional que supone la aportación de recursos para las políticas regionales. La cuarta reflexión está bastante coordinada con lo último que trabajasteis con Pedro la semana pasada sobre la gobernanza, pero yo de nuevo propongo acercarlo a la parte de la plata, ¿no? De los recursos financieros, no solo por eso, pero me parece que es complementario a la parte que trabajasteis sobre todo con Pedro. Y como cierre, no sabía muy bien cómo ponerlo y he añadido una idea de la efectividad del aprendizaje, es decir, el sistema es capaz de aprender de lo que funciona y de lo que no para ir mejorándose. Entonces, un sistema de integración, un proceso de integración que consiga unos niveles de efectividad alta a estos en estas 5 componentes va a facilitar que las políticas sean eficaces y efectivas, que las políticas regionales lo sean. Y es por eso por lo que lo intento centrar ahí, ¿vale? Entonces, son 5 puntos, pero ya veréis que, vamos, que es un acercamiento, yo creo que rápido y pensado sobre todo para que vayamos compartiendo conocimientos, porque aquí, y no lo digo por ser políticamente correcto, hay puntos en los que seguro que sabéis más que yo, lo digo de verdad, o sea, que sabéis más que yo. Entonces, pues, a mí me gustaría que aprendiéramos entre todos, ¿no? Y que nos resulte interesante y os resulte entretenido, ¿no? Entonces, bueno, esa parte entretenida empieza con este primer acercamiento de lo sistémico, de lo holístico, de lo más global, de lo más macro, ¿no? Y hablar sobre los recursos financieros de la integración. Y es ahora donde os pido que, a ver si no me equivoco, que vayamos todos a eso del Kahoot, ¿vale? Que abráis en un momentito en el móvil, en la tablet o en el ordenador, eso de la dirección esa que nos puso Mar también de kahoot.it y os va a pedir un PIN, ¿verdad? Sí. Mira, pues ahora entro yo aquí y dentro de un momento va a generarse el PIN. Cuando quite esto,
y haga esto. Ujú. Ahí está el PIN. Entonces, Ahí. cuando pongáis el PIN os va a pedir que pongáis un nombre y cada uno que ponga el nombre que le dé la gana. Y esto pone hasta su música, fijaos, si es que está hecho para entretenerse. Entonces irán apareciendo en la pantalla los nombres que queráis tener. Lo digo por si no queréis poner vuestro nombre. Yo a mis alumnos les digo que la única censura es que pongan cosas inapropiadas, pero a partir de ahí cualquier nombre es válido. Ujú. ¿Vale? Ya estoy dentro. Ya te veo. Y a Erika Erika también. también. Entonces, ya veréis que he preparado un test con 5 cuestiones. Espero que a nadie le parezca Ujú. demasiado, porque me parece una manera de hacerlo un poquito más entretenido. 5 Ujú. cuestiones relativas a estos aspectos de las finanzas, sobre todo de las finanzas comunitarias de la Unión Europea, Ajá. y que a partir de ahí les demos vuelta a si eso nos da pistas sobre la efectividad, ¿no? ¿Estamos todos ya? Jenny, Yasmín, Víctor, Ada, Katia, Fátima, Erika y Mar. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que Sí, sí. ¿verdad? No hay nadie. Vale. Entonces ya veréis que lo que van a ir apareciendo preguntas son 5. O sea, yo voy a plantear una hora y volvemos a la presentación. Luego planteo otra y Ujú. volvemos a la presentación. Así poco a poco lo vamos haciendo. ¿Vale? Muy Lo bien. digo porque se os va a quedar ahí pendiente, os va a seguir planteando preguntas, pero ya veréis que es sencillo de seguir. Ay, Natalia, qué bien, ¿qué te Ujú. hace? ¿De acuerdo? Entonces, de las 5 preguntas, una, ya veréis, es verdadero o falso, y las otras 3 plantean 4 opciones y solo una es correcta. Ujú. ¿Vale? Así de sencillo. Y entonces Kahoot pues va dando como puntos, esta es la parte que, por eso lo hago con mi alumno, porque se lo pasa muy bien en clase. Va dando puntos en función de lo correcto y de la velocidad de la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Ujú. ¿Vale? Entonces, sobre el presupuesto de la Unión Europea, una primera pregunta. Ujú. La Unión Europea financia sus presupuestos con solo una es correcta. A mí no me sale la... En la pantalla te tienen que salir 4 colores. Ah, O sí, deben me ser sale... 4 colores. Ah, entonces elegimos uno de ellos. Y elegí Ah, eso es, perdón, que eso no lo he dicho. Voy a vale. quitarle la música. Ujú. Elegí el color Muy que bien. corresponda, perdón que eso no lo he dicho, el color y la forma, ¿no? Que corresponda con la real. Y ahí está la respuesta. La respuesta correcta es que la Unión Europea no se financia con aportaciones voluntarias ni obligatorias, sino que solo Ujú. se financia con recursos propios de la Unión Europea. Sí. Bueno, no he avisado de que había 30 segundos, perdón. Bueno, en la siguiente irá saliendo. Perdón. ¿Vale? Entonces, Sí, pues. en la próxima pregunta ya aparecerá el tiempo disponible y vais eligiendo, perdón, que como estoy tan acostumbrado a usarlo, dado por supuesto que era más fácil de pillar. Y elegí el color que corresponde con la respuesta que Ujú. creéis correcta. Sí, tal Entonces, vez, Muy bien. Vicente, sí, solamente para confirmar, porque la pregunta tenemos que visualizarla en la pantalla de Webex y la respuesta tenemos que darla en el Kahoot, porque en el en el Kahoot Kahoot. no se visualiza la pregunta, entonces tenemos que hacer el doble Exactamente, sí, movimiento. eso Sí. es, perdón, Erika, que no lo expliqué. Sí, sí, exactamente eso. O sea, os aparecerá en Webex la pregunta y en el dispositivo donde hayáis entrado con el Kahoot, los 4 colores o los dos en verdadero y falso, la que es verdadero y falso, para que ahí es donde seleccionéis. Claro, pero eso funciona muy bien con celular, ¿verdad? Eso funciona muy bien con celular, claro. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, Mm. nada, perdón, el próximo yo creo que ya saldrá más redondo. Sí, sí, no, no hemos acertado por eso, ¿eh? Ya, Evidentemente lo ya sé, lo se sé, lo sé, lo piensa sé. que no sabíamos. Me he dado cuenta perfectamente. Yo me he quedado totalmente perpleja, paralizada, no sabía qué hacer. Bueno, pues en la siguiente ya no sale redondo. Efectivamente, la fuente de financiación de la Unión Europea
del Ujú. presupuesto de la Unión Europea, los recursos de la Unión Europea son básicamente cuatro fuentes de financiación. Por un lado, los derechos de aduana, es decir, los aranceles que pagan los productos que entran a la Unión, entren por Ujú. donde entren, al territorio aduanero Ujú. de la Unión Europea, como no hay aduana interna, todos los aranceles que entren al territorio aduanero de la Unión Europea entran directamente a formar parte de los recursos como ingresos de la Unión Europea. No entran a los presupuestos de los Estados miembros, sino que quedan directamente como recursos de la Unión Europea. Ujú. Ese es un primer recurso. Un segundo recurso, una segunda fuente de financiación, es un porcentaje del IVA recaudado por los países. Que creo que ahora es el 3%, creo que es, de lo que recaude cada país por IVA, Ujú. ingresa al presupuesto comunitario. Un tercer, bueno, os cuento que estos dos elementos más otros, el otro que luego aparecerá, eran los recursos tradicionales de la Unión Europea. Ujú. Y de hecho, el primer recurso que se utilizó como tal fue el de los derechos de aduana, porque digamos que perdió un poco perdió un poco la lógica el hecho de que los ingresos de la aduana se quedaran para cada presupuesto nacional cuando la unión aduanera funcionó plenamente. Y entonces Ujú. eso permitió establecer una primera fuente de recursos. Cuando la Unión Europea fue ampliando las necesidades financieras, fue definiendo nuevos instrumentos. ¿Cuáles fueron, por un lado, ese porcentaje del IVA? Y el más reciente de los instrumentos nuevos que creó es un porcentaje de la renta nacional bruta de cada país. En cierta manera, bueno, como muchos sois de economía, había una cierta lógica de progresividad, ¿no? en la financiación del presupuesto comunitario. El IVA es un impuesto indirecto y, por lo tanto, los impuestos indirectos, por definición, son regresivos, ¿no? Es decir, que paga el mismo porcentaje el rico y el pobre, por resumir. Porque graban el consumo. Y, de hecho, suele perjudicar más a aquellos que destinan la mayor parte de su renta a consumo, que son aquellos que normalmente tienen menos recursos económicos. Y entonces, cuando se definió el nuevo instrumento, había una cierta idea de generar progresividad, de manera que en función del PIB de cada país, la aportación fuese porcentualmente la misma. Creo que ahora está en un poquito por debajo del 0,9% de la renta nacional bruta de cada país y luego es ajustada. Pero claro, la renta nacional bruta alemana no es la de Malta, ¿no? Entonces, hay una cierta idea, digamos, de generar progresividad. Y hay una cuarta fuente de financiación, que son otros ingresos, ¿no? Que tradicionalmente eran los impuestos especiales que había para el azúcar, para la importación de azúcar, que eso ya desapareció, y ahora pues son algunos recursos adicionales, remanentes de otros ejercicios. Este año creo que la Unión Europea ha puesto en marcha un impuesto especial para plásticos no reciclables, ¿no? Para orientar sus políticas a la economía verde. Y esos son por lo tanto recursos propios, es decir, propios en el sentido de que son generados, definidos, calculados y luego gestionados por la Unión Europea. No dependen de la voluntad de los países para transferirlos, directamente quedan en manos de las arcas comunitarias, con un proceso complejo, pero son recursos propios en cuanto a que se han generado propiamente como recursos, se han definido como recursos de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un primer factor a tener en cuenta porque marca la efectividad de las políticas que luego pone en marcha la Unión Europea. Entonces, ya tenemos una primera reflexión. Una segunda reflexión y volvemos al Kahoot, ¿vale? Volvemos de nuevo aquí. Y vamos a plantear una segunda cuestión. Aquí, por mi culpa, todo el mundo está a cero, así que todo el mundo parte de las mismas condiciones. Vale, entonces recordad que van a aparecer 4 respuestas. Cada respuesta está señalada con un color y creo que una figura geométrica. Y en el móvil o en la pantalla de vuestro ordenador donde hayáis entrado a kahoot.int, pues ahí es donde tenéis que señalar que elegir el color correspondiente a la pregunta que queréis correcta, ¿vale? Ujú. Y me parece que aquí vuelve a haber 30 segundos. ¿De acuerdo? Así que segunda pregunta.
Gracias, Ada. El marco presupuestario plurianual de la Unión Europea es para 4, 2, 7 años o ninguno, porque no hay. Pues efectivamente ahí habéis acertado la mayoría. El marco presupuestario de la Unión Europea es para 7 años. Y esto va a marcar otra de las características de la efectividad que vamos a ver un poquito más adelante. Luego vuelvo a la presentación para esto. ¿De acuerdo? Así que para los 4 que habéis acertado, vamos a ver qué tal el resultado. La más rápida ha sido Fátima. Kenny, Katia y Mar han acertado también y muy cerca de la puntuación. Pero voy a plantear una tercera pregunta, que está muy relacionado con lo anterior. La tercera pregunta es, de esas fuentes de financiación que aparecían antes, de esas 4, ¿cuál es la principal? ¿Cuál creéis que es la más importante? Porcentualmente, sobre el total de presupuesto. 15 segundos. De alegría. 5 segundos. Pues efectivamente, la fuente de financiación con mayor peso sobre los ingresos disponibles comunitarios es la renta nacional bruta. Ahora sí vuelvo a la presentación. De hecho, es una diferencia más que notable. Históricamente, y entiendo la respuesta que habéis dado algunos, de esas cuatro fuentes, históricamente los derechos de aduana eran los más importantes. Pero en buena medida, por un lado, el proceso de globalización y todos los, digamos, la tendencia que se ha generado en el marco de las negociaciones de la OMC de eliminar o reducir al máximo los aranceles de todo el mundo con todo el mundo, ha ido reduciendo la capacidad de generar ingresos por parte de esos derechos de aduana. Eso, y además que las necesidades de los países empezaron a crecer. La Unión Europea, que cuando entró España eran solo 12 miembros, duplicó, más que duplicó, ahora somos 27 miembros, sus países participantes y por lo tanto las necesidades de recursos hicieron que fuesen creciendo otras fuentes y que los derechos de aduana perdieran peso. El IVA la parte que corresponde al IVA tiene un peso muy parecido, muy similar. Estos son datos del presupuesto de este año. Que os comento ahora unas cosas sobre los documentos que tenéis en Moodle. Y como veréis ahora, casi 3/4 partes del presupuesto comunitario tiene su origen en esa aportación de ese 0,800 y pico sobre la renta nacional bruta de cada uno de los países, ¿no? El resto son otros, que yo digo que son una aportación relativamente pequeña y, entre comillas, marginales, ¿no? Dentro de que es un presupuesto grande, claro. Pero como veis, el principal recurso que financia los presupuestos de la Unión Europea viene directamente del cálculo del PIB de cada uno de los países. Por lo tanto, aunque son recursos propios de la Unión Europea, y esto es un comentario que a mí me da ecos de SICA por tenerlo en cuenta, quien paga todo esto son los países, son los Estados miembros. Todo viene de los Estados miembros. Los derechos de aduana porque renuncian a ellos. La parte del IVA porque es una recaudación del IVA de cada uno de los países que queda en manos de la Unión Europea. Y este 73%, que es una parte del PIB del país, ni siquiera del presupuesto, del PIB del país, que directamente se reconoce como disponibilidad de recursos de la Unión Europea. Por lo tanto, y para que no haya ninguna duda, el compromiso de financiación de la Unión Europea es plenamente de los países, plenamente por el volumen, plenamente por el instrumento y plenamente por el automatismo de los mecanismos. No tienen que esperar a que el Estado miembro envíe el dinero. Directamente está en las arcas comunitarias o se hace el cálculo para que esté incluido dentro de las arcas comunitarias.
Entonces, claro, como decía al principio, en mi opinión, la Unión Europea, que hace muchas cosas muy mal, en concreto lo de la plata, en general no está mal resuelto. No está mal resuelto. Entonces, bueno, pues ya tenemos aquí un paso más. Una siguiente cuestión más sobre el presupuesto de la Unión Europea. Volvemos al Kahoot. Ahora vamos por la cuarta pregunta. A ver cómo va la cosa. Fátima ha sido la más rápida. Katia y Natalia han subido. Yasmín también. Y Kenny se ha quedado ahí a mitad de camino. Pero, bueno, os planteo entonces la penúltima pregunta. Esta tiene un poquito menos de tiempo porque es de verdadero o falso. Entonces, a ver qué opináis y qué pensáis. En la UE, el presupuesto de gastos e ingresos tiene que ser equilibrado. ¿Verdadero o falso? 10 segundos. Un segundo. Pues efectivamente, como habéis acertado la mayoría, tiene que ser equilibrado. Por definición y por normativa, por el propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no puede endeudarse. No puede endeudarse para la financiación de los gastos de sus políticas, ¿no? De hecho, yo he tomado de nuevo los datos del año 2021, que ahora os cuento sobre los documentos que tenéis en Moodle. Y como veis, gastos e ingresos están equilibrados. Hay una mínima diferencia que es una cuestión de ajustes, porque muchas veces en esos otros ingresos hay, ¿cómo se dice?, remanentes no gastados de ejercicios anteriores, que por lo tanto se distribuyen en años anteriores, pero es prácticamente coincidente, ¿no? Al 99, creo que literalmente al 99% coinciden gastos e ingresos de la Unión Europea. No se endeuda la Unión Europea. Solo gasta aquello que se corresponde con los ingresos que genera. Y esos ingresos se generan por el compromiso de los Estados miembros. Como veis, es una reflexión macro que al menos a mí, visto desde la perspectiva SICA, bueno, a mí me hace pensar en la relevancia de este tipo de procedimientos para lo que facilita la efectividad de las políticas, el tener este marco aclarado. Pues me parece que es... Ah, sí, venga. Sí, volvemos al Kahoot. Perdón. Creo que es la última pregunta. A ver, Natalia ha sido súper rápida, Yasmín también. Y como mínimo, como les digo a mis alumnos, todos los que están aquí en la lista, como mínimo, pueden ganar en la última pregunta, ¿vale? Así que una última pregunta también relacionada con esto, por si nos sirve. De nuevo, 4 opciones. ¿Cómo creéis que es el presupuesto de la Unión Europea comparado con los presupuestos públicos de los Estados miembros? ¿Menos del 25%? ¿La mitad? ¿Igual a la suma de los presupuestos? ¿O más o el doble? Comparado con los presupuestos de los países. Aquí he dado poco tiempo, ¿verdad? Sí. Este era muy difícil. Esta es difícil, ¿eh? Pues efectivamente, Me resulta quedé que sí. leyendo. Sí, perdón, no lo tuve en cuenta. Ay, qué torpe. Erika no Bueno, llora y no me el- extraña, yo también tengo ganas de llorar, Erika. el curso que viene lo repetimos y doy más tiempo. Perdón, no es si ha sido fallo mío, no he tenido en cuenta que era un poco largo de leer. Resulta que si tomamos, vuelvo a la presentación, lo digo porque no sé si os suena el hecho de que en Europa, en más de una ocasión, gobiernos, ciudadanía o medios de comunicación o quien sea, dice, uff, qué caro es la Unión Europea, qué cara es la integración, os suena, ¿no? Bueno, pues... Sí, nos suena. Sí. Bueno, pues, o sea, todo es mejorable, ¿eh? Y todo tiene que ser, cuanto más eficiente, mejor.
Pero resulta que yo he hecho, vamos, no tiene ningún mérito, un cálculo muy sencillo. He comparado el presupuesto de la Unión Europea, ese presupuesto que antes salía en los gráficos de gasto y de ingresos, ese que estaba equilibrado, el volumen total, que para este año son como unos 160 y tantos mil millones de euros. Lo he comparado con los presupuestos nacionales de algunos países de la Unión Europea y con la suma de los presupuestos públicos de todos los 27, ¿vale? Por ejemplo, comparado con Alemania, ¿no? El presupuesto público alemán. ¿Qué porcentaje creéis que es el presupuesto de la Unión Europea, de toda la Unión Europea, el presupuesto público de las políticas regionales de la Unión Europea, ¿vale? Lo que sería el presupuesto de todas las políticas, instituciones y funciones del SICA, ¿no? El presupuesto, 5% dice Fátima. 10 dice Mar. ¿Alguien más? 5% dice Kenny. Creo que es 10. Ya sabemos que es menos de 25, claro, me he chivado. Pues habéis acertado, está en torno al 10%. ¿Vale? Es decir, el presupuesto de los presupuestos generales del Estado, que ¿cómo se denomina en España? ¿No? Los presupuestos generales del Estado alemán, ¿vale? Son 10 veces el presupuesto de todas las políticas de la Unión Europea. Si lo comparamos con Francia, pues es un poquito más solo. Si lo comparamos con España, claro, España es más pequeño, tiene el presupuesto más pequeño, el porcentaje sube a un 27, 28% creo que era. Ahora, si agregamos los presupuestos generales del Estado de los 27 países de la Unión Europea, los sumamos y comparamos el presupuesto comunitario con esa suma de presupuestos, el porcentaje no es que sea menor del 25%, es que no llega al 2%. ¿Y una media, Vicente? Es que es difícil hacer una media porque los presupuestos de los estados, ¿sabes? Varían mucho de una dimensión a otra. O sea, mira, sí, a lo mejor sí, estuve pensando si ponerlo. A mí me sirvió un poco de referencia, lo comparé con el de un país como Austria, ¿no? Que es una economía potente pero pequeña, ¿no? Y es un poquito por debajo del presupuesto de Austria. Un poquito por debajo. ¿No? O sea, es que la media da tanta divergencia que es muy difícil de establecer, ¿no? Es más fácil comparar con, o sea, en términos de efectividad de políticas, ¿no? Si la Unión Europea se encargara de hacer todo lo que hace lo público en la Unión Europea, tendría que costar más o menos lo que cuestan todos los presupuestos públicos de cada uno de los países. Pero como solo se encarga de una parte, esa parte de la que se encarga es solo el 2% de ese gasto total público de la Unión Europea. Está un poquito por debajo. Mira, a lo mejor una media, Marc, que tú preguntabas, no es exactamente una media, pero una referencia es que viene a ser un poquito menos del 1% del PIB comunitario. ¿Vale? Que es relativamente pequeño, ¿no? Eso no justifica, o sea, si no es eficaz, no es eficiente, no funciona bien y no genera nada interesante, da igual que sea el 2% o el 200%, ¿no? Pero al menos sabemos que es el 2%. ¿De acuerdo? Además que también establece como cierta regulación distributiva, ¿no? Al estar contando con la renta de Claro, los países, claro. permite un poco que si tu vecino es mucho más rico que tú, pues recibas más beneficios, ¿no? Efectivamente, por el lado de los ingresos, era como yo lo decía, por el lado de los gastos, como tú lo explicas. Buena parte de las políticas de la Unión Europea tienen un principio redistributivo, por el cual reciben más fondos aquellos países que tienen niveles de renta o de desarrollo al menos, ¿no? Más reducidos. Hay un criterio en la Unión Europea por el cual, digamos que los países, hay países perceptores netos y aportantes netos, ¿no?
sumando o sea, haciendo la diferencia entre lo que ingresa cada país por las políticas comunitarias y lo que paga, lo que le cuestan esos recursos que no se quedan ellos y que llegan a las arcas comunitarias, ¿no? España, por ejemplo, es un país tradicionalmente perceptor neto. Es decir, llegan más recursos a España de los que aporta a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tradicionalmente ha estado por debajo de ese baremo, que es el 90% de la media de la renta de la Unión Europea. Te imagino que Inglaterra no lo estaba, ¿no? Inglaterra no lo estaba, pero Inglaterra, sin embargo, era perceptor neto, porque tenía un estatus peculiar, tenía el cheque británico famoso, por el cual la Unión Europea le pagaba, entre comillas, una compensación y al final era perceptor neto, siendo, sin embargo, uno de los países con PIB más alto de la región. Alemania, por ejemplo, luego le voy a poner como ejemplo, como ejemplo, como caso, ¿no? Alemania es un país, es el país con más diferencia, y además con mucha diferencia con los demás, el país que tiene más diferencia entre lo que aporta la Unión Europea y lo que recibe de la Unión Europea. Es el aportante neto mayor con diferencia. Bueno, hay una cierta lógica redistributiva, ¿no? Como en un Estado, digamos, que las políticas públicas deben tener una función redistributiva, ¿no? Y eso, en cierta manera, lo explica, ¿no? Francia también es un aportante neto, pero el gran aportante neto históricamente, y aún sigue siéndolo, es Alemania. Yasmín tiene una pregunta, yo Ah, no sé si la perdón. ves, Vicente. No la había visto, Yasmín, En los disculpa. comentarios, te la A leo ver. yo. A ver, me aparecen aquí, espera. Gracias por Muy bien. avisar. A ver. Ya. La duda de la estructura de la Unión Europea. Lo que advierto es que una institución de la Unión Europea distribuye ese presupuesto, porque en el SICA, claro, esta era una de las ideas que a mí al menos me asalta, fíjate que ya se me está anticipando la presentación, a mí me asalta esa misma pregunta que tú dices, Yasmín. Porque efectivamente el presupuesto, hay un principio de unicidad del presupuesto, creo que se llama así jurídicamente, por el cual el presupuesto es único. Luego, las instituciones comunitarias deciden cómo se hace ese reparto. Pero efectivamente, el presupuesto de gastos y de ingresos es único. Y en el SICA, Perdón, y eso tiene mucha lógica. Bueno, yo creo de que un montón de cosas, porque en la lógica de la correspondencia, en la lógica de que todo va en una sola línea, ¿verdad? Y que todas las instituciones, que son parte de la Unión Europea, trabajan en coordinación. exactamente. Me imagino, ¿verdad? O Esa sea, es mira, la idea que me da. sí, total. Mira, a ver, mi madre siempre decía que en todos lados cuecen habas, ¿no? Para decir que luego se llevan fatal, o sea, seguro, o sea, las comisiones se pelean entre ellas. Pero lo mismo que los ministerios de nuestros países, ¿no? Cuando se reparte, el Ministerio de Economía reparte el presupuesto, pues llega el ministro o la ministra de turno y se enfada con los demás. Pero es lo que hay. Hay un presupuesto y sobre ese se trabaja, ¿no? Ya es un punto de Sí, partida. pero acá yo veo eso, o sea, siempre lo he visto como un problema, el hecho de que cada institución maneje su presupuesto, sus fuentes de financiamiento y obviamente ahí la institución que pueda formular proyectos, gestionarlos e implementarlos es la que funciona. O sea, quien no puede se queda, no sé, haciendo nada. Efectivamente. Entonces, o sea, Y fíjate, Yasmín, y en mi ilógico. opinión, con una doble dificultad sobre eso que tú dices. Porque, o sea, bueno, también un poco desde la experiencia que yo creo que todos tenemos en el sistema, eso que tú dices ni siquiera tiene que ir de la mano del buen funcionamiento de la institución o de sus políticas o de la eficacia de lo que hace, sino de circunstancias que se escapan de las manos de los responsables de la ejecución de esas políticas, ¿no? Sí. Porque, o sea, si vuelvo a decir, antes de seguir adelante, vuelvo a decir, por favor, es que yo siempre me siento muy incómodo cuando hablo bien de la Unión Europea, cuando comparo con el SICA. Pero vuelvo a decir lo que decía antes. En primer lugar, para otras cosas la Unión Europea es un desastre.
justo para la definición de qué hacer con la plata, no lo han hecho mal. Eso por un lado. Y por otro lado, insisto, cada proceso tiene su modelo. Entonces, cuando hay un modelo, se pueden hacer dos cosas alternativas o simultáneamente. Intentar cambiarlo o, mientras tanto, adaptarse y adaptar lo que se puede hacer a lo que hay. Pero, ¿qué ocurre con el modelo que hay? Resumiendo mucho, para esto no he puesto Kahoot porque esto sacamos todo un 10, un 100, ¿no? Pero de cómo se financia Cepromipe, cómo se financian las instituciones y las políticas de la integración centroamericana, con las aportaciones de los países miembros y con la cooperación internacional. Perdón, que cierre el chat aquí. Y que, bueno, o sea, es el modelo, ¿no? En principio no tiene por qué pasar nada. Pero, bueno, se me olvida decir un pequeño paréntesis. Entre los materiales que he puesto, que he colgado, luego cuando terminemos colgaré la presentación, pero como tenía la respuesta al Kahoot, en la presentación no lo he querido colgar hasta que no lo hiciéramos. Pero he colgado algunos documentos. Por el lado de la Unión Europea, he colgado un documento que está muy bien, muy resumidito, muy cortito, pensado con muchos elementos de visibilidad, sobre las características principales del presupuesto de la Unión Europea. ¿Vale? Que muchas de las ideas que estamos comentando están ahí muy bien resumidas. Luego también he añadido un documento que es bastante más largo, pero simplemente para que lo tuvieran, para compartirlo, para que veáis, digamos, eso, por ejemplo, que tú estabas comentando, Yasmín, ¿no? De la unicidad del presupuesto, del documento conjunto, el documento oficial del presupuesto de la Unión Europea 2021, ¿no? En el que aparece esta información y luego muy detallado el origen de cada uno de los ingresos y el destino de cada uno de los gastos. Es decir, esas aportaciones del IVA o de la renta nacional bruta, pues viene desagregada por países. Aparece el método de cálculo. Aparece literalmente hasta el céntimo de euro, si no recuerdo mal, cada una de esas aportaciones presupuestarias y cada uno de los destinos, claro, obviamente a nivel de grandes políticas, ¿no? Luego hay otros documentos que lo detallan más, pero aparece todo detallado. Y, en mi opinión, bueno, luego vamos comentando conforme vayáis. No esperéis a que yo acabe ir comentando, interrumpiendo sobre la marcha, pero a mí me surgen, aparte de las reflexiones más macro, dos casi sobre la marcha, de cada una de estas dos fuentes en el caso del SICA. La primera es que yo creo que a vosotros os pasará igual. Y es que cuando yo trabajaba en el SICA y ahora me he vuelto a encontrar con la misma limitación. Y es que cuando uno entra en la web del SICA, si esto quiere, ahora, y entra en la parte de los aportes para el funcionamiento, pues resulta que dice aportes financieros del Estado miembro y aportes financieros de la cooperación regional. Si yo quiero conocer cómo son los aportes financieros de la cooperación regional, lo encuentro aquí, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Pero si yo quiero saber cómo son y cómo están los aportes financieros del Estado miembro, no aparece por ningún lado. No aparece por ningún lado. Eso me hizo recordar... Ay, perdón. Otro paréntesis. Que hemos acabado con el Kahoot. Entonces, a ver quién ha ganado. ¿No? Bueno, eso no es muy importante. Bueno, yo lo dejo aquí. A ver, el podio. Fátima en tercer lugar. ¡Wow! Segunda, Yasmín. Muy bien, Yasmín. Y la primera, creo que fue casi desde la segunda pregunta, fue Natalia. Ah, Natalia, no, pues entonces ha corrido mucho en la última. Oh, Bueno. Natalia. Felicidades. Bueno, Es que perdón. estuvieron ensayando. Yo pensé de que no iba a aparecer porque la última no la pude contestar. Pero es que he sido muy rápida en las demás, ha sido muy rápida. Bueno, perdonad que ahí ha habido un par de desajustes en los tiempos, pero bueno, era solo un pequeño ejercicio para que no fuera solo aquí Vicente hablando y contando cosas aburridas. No, está Entonces, bueno. como decía, o sea, a mis alumnos cuando digo cosas de este tipo, les digo, apagad los micrófonos
Y algunos, es verdad, y algunos pobrecitos se lo creen y empiezan a mirar para todos lados. Entonces, esto ya no hace falta, cuando trabajaba en SICA sí que me preocupaba un poco de decir un poquito con prudencia estas cosas. Pero es que esto es muy poco transparente. Sí, nosotros por ejemplo, hemos querido saber cómo se financia el CIECA y Claro. no sabemos. O sea, es un misterio Es un porque misterio. pues para poder, digamos, con eso de las buenas prácticas, ¿no? Y entonces para ver si se puede replicar algo o Claro, conociendo claro. eso saltan otras ideas, pero imposible, porque también les he consultado y ellos igualmente hacen como que no saben. Mm. Entonces, Pues, es un Yasmín, misterio. imagínate si eso a ti te pasa a ti, que eres una funcionaria, una alta funcionaria del sistema con mucha experiencia. ¿Cómo se ve eso para un ciudadano o una ciudadana centroamericana? Yo creo Eso es que, blindado. claro. Entonces, por eso decía lo de la piedra de toque, ¿no? La Unión Europea, pues bueno, pues tiene más consolidado su sistema, lo mismo, bueno. Pero en primer lugar yo destacaría la transparencia, porque esa transparencia también ayuda a la efectividad, lo que tú dices, conocer cómo se está financiando SIECA y cómo resuelve, por ejemplo, el problema, si lo consigue resolver o no, de las aportaciones que los países tienen pendientes de pagar, hacen por mi le ayudaría. Y a un ciudadano o una ciudadana de la región ver lo cortas que son las aportaciones y las dificultades que tiene la institución, a lo mejor va y le sirve para decir, oye, pues, ostras, pues hacen con lo poco que se aporta hace mucho. O todo lo contrario. Y entonces, como ciudadano, como ciudadana, tienen derecho a decir qué cara es la integración centroamericana, pero es transparente. Y la efectividad de las políticas sin transparencia es muy difícil. Para los más antiguos del lugar, vuelvo aquí a la presentación, me acordé y he conseguido encontrar, todavía no sé cómo, seguro que yo digo, los y las antiguas del sistema, bueno, tampoco tan antiguos, ¿no? Somos jovencillos, pero no sé si Sí, aquí no hay recordáis, antiguos. somos muy jóvenes. No sé, es que me acordé de uno de los días que, como dice un amigo mío, que mejor, peor lo pasé estando en el SICA, que fue el día que se hizo aquel primer ejercicio de rendición de cuentas que hizo Juan Daniel Alemán en el año 2013. No sé si lo recordáis. Sí. Ahí me lo apunto, Ada, me lo apunto. Aventajado, aventajado. Jóvenes y aventajados. En el 2013, Juan Daniel Alemán, yo estaba entonces como asesor principal y, bueno, me pidió que le apoyáramos en un ejercicio que a mí me pareció sinceramente muy interesante. Yo reconozco que siempre he tenido una cierta debilidad por Juan Daniel, os lo digo, aunque, bueno, luego, pues, cosas que no funcionaban, no funcionaban. Pero siempre me pareció una persona que como secretario general sabía mucho de integración, ¿no? Y sabía dónde estaban los límites para forzarlos o para no cumplirlos también en alguna ocasión. Y recuerdo que en el 2013, a finales del 2013, planteó hacer un ejercicio de rendición de cuentas en el que él inauguró, no sé si lo recordáis, el ejercicio fue a finales de año, invitando a todos los secretarios, directores, directoras, secretarias de las instituciones, a los socios internacionales, en fin, lo bien que organizáis en el SICA estas actividades, súper capacidad de convocatoria. Y empieza él, y en su primer discurso, empieza a poner una presentación, ahí está la portadita de la presentación, en el que empieza a poner los aportes de los países en los 5 últimos años a la Secretaría General, lo que tenía que haber dado y lo que no habían dado, y la deuda acumulada. Y todavía recuerdo las caras descompuestas, no sé si lo recordáis vosotras. Bueno, digo vosotros, porque me estoy acordando ahora de Yasmín y de Ada, pero seguro que más de uno estaba ahí allá. Las caras de descomposición que había, porque SIECA hizo igual, CCAD hizo igual, el CAC hizo igual. Yo no recuerdo si CEPROMIPE no lo he encontrado, si no lo habría puesto. Pero fue
un ejercicio, o sea, la verdad es que fue, en mi opinión, eso sí es un ejercicio de rendición de cuentas, porque o he colgado este documento o lo he colgado también en Moodle como materiales. Por tenerlo y por compararlo con el último que yo he encontrado, el último ejercicio de rendición de cuentas que yo he encontrado documentación, que es del 17, que seguro que ha habido, pero yo no lo he encontrado desde que me volví, no he sido capaz de localizarlo. En el que, y he dejado los dos documentos porque si los comparáis, vais a ver, en mi opinión, diferencia sustancial. Y es que este era un ejercicio de rendición de cuentas. No, mirad aquí arriba en la pantalla, sin más apellido. Los siguientes son ejercicios de rendición de cuentas a la cooperación internacional. Y en esa rendición de cuentas se explica, o sea, el estado de los proyectos de cooperación, que no está mal, pero eso no es rendir cuentas. O no es todo lo de rendir cuentas, ¿no? Entonces, fíjate, Yasmín, o sea, tu preocupación es que siempre ha estado ahí, ¿no? Este es un primer factor que yo destaco de ese contraste. Luego mirad los volúmenes, ¿no? O sea, son aportaciones, pero que os voy a contar que no sepáis, las aportaciones son relativamente pequeñas las que hacen los países, pero bueno, no entro en eso, porque yo creo que la dimensión de las disponibilidades presupuestarias de los países marca también la dimensión de las disponibilidades de su proceso regional, ¿no? Entonces no vamos a entrar más allá. Pero claro, las deudas acumuladas que iban apareciendo dan una idea de esa, o sea, estamos viendo dos elementos de financiación. Uno, los recursos propios, ¿no? El equivalente a los recursos propios, que son contribuciones, que además son voluntarias, no voluntarias, son de pago voluntario, ¿no? Sin haber encontrado ningún mecanismo para resolver qué ocurre cuando un Estado miembro no se pone al día. Y el otro elemento la otra fuente de financiación es la cooperación internacional, ¿no? Entonces, como te decía, yo imagino que lo tendréis y evidentemente en el caso de CEMPROMIPE pues lo controlaréis con mucha precisión, ¿no? Pero si acudimos de nuevo a la web del SICA y vemos las cifras que aparecen para los socios del desarrollo, no sé a vosotros qué sensaciones os surgen, ¿no? A mí hay una primera, creo que evidente, que es la tendencia, ¿no? Dentro de que, fijaos, la última cifra que aparece en el SICOR, si lo siguen llamando SICOR, creo que sí, es del 18, pero yo creo que esto, o sea, se pueden encontrar cifras más actualizadas, luego lo comento. Pero hay una tendencia decreciente. Un segundo factor de la información que ofrece el SICA sobre la cooperación regional es este color azul dominante en la ¿cómo se dice? En la distribución por orígenes, por países de origen, por socios del desarrollo de los recursos. Y mirad lo que ha ocurrido con la presencia de la Unión Europea. Es decir, tiene mucho sentido, pero el peso que tiene los programas de cooperación de la Unión Europea sobre el presupuesto de la institucionalidad del SICA y de sus políticas es bastante relevante, ¿no? Y en cierta manera, o sea, supone una alta dependencia de la disponibilidad de recursos por parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces, este es un segundo factor que a mí me llama la atención. ¿Vale? No sé si más o menos vamos coincidiendo. Yo creo que estas son ideas que todos hemos percibido de siempre, ¿no? De trabajar y de estar con el SICA. Pero hay un factor sobre esto de la cooperación que a lo mejor no es tan evidente a primera vista y que, bueno, decidme si estáis de acuerdo o no, o corregidme si mi opinión es incorrecta. Mirad, os pongo ahora un gráfico bastante más lioso que estos que hay aquí, ¿vale? Pero os lo explico, no como he hecho con el cajuste, sí os lo explico. Seguro que todos recordáis a Michel Godoy, ¿no? Conocéis a Michel. Sabéis que Michel está haciendo el doctorado en nuestra universidad y su tesis doctoral, pues tenemos la suerte de estar dirigiéndola Pedro Caldente y yo. La verdad es que estamos disfrutando mucho con su investigación. Qué Ella está bien. haciendo... ¿El qué, perdón? No, nada. Qué bueno.
Qué bueno. Sí, Sí, Michelita sí, es muy buena. muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Entonces, Mm. una parte sustancial o sea, ella está centrando su tesis doctoral en una reflexión profunda sobre las características de la cooperación internacional regional con el SICA. Y digamos que un punto central es una reflexión sobre lo que podríamos llamar una especie de clasificación, de taxonomía de la cooperación. ¿Por qué? Porque esos dos gráficos que aparecen... Uy, esto se mueve solo, perdón. Los gráficos anteriores, los que aparecen en la web del SICA, digamos que no diferencian, porque no es su función, no lo pretenden, el perfil del socio para el desarrollo. Las características que tiene sobre cómo entiende ese socio la cooperación con el SICA. ¿Qué ocurre? Que si ese perfil no es homogéneo, la manera de que las instituciones del SICA, vosotros, os debéis relacionar con esa cooperación, insisto, si esa manera de ser, manera de entender, esas maneras de funcionar son homogéneas, pues la manera de relacionarse con ellos también debe ser igual. Pero si no lo es, hay que adaptarse a cómo funciona ese socio. Me explico. Y ahora veréis el sentido de este gráfico que queda así muy llamativo, aunque un poco raro, ¿no? Lo que hemos hecho con Michelle es establecer un análisis clúster de los principales socios, más o menos regulares, no necesariamente, de la cooperación internacional con el SICA. Cada puntito es un socio internacional, ¿vale? Y digamos que hemos intentado clasificarlo en base a dos criterios que hemos definido de una manera un poco compleja, no me detengo en ello para no aburriros, ¿no? Y porque además es un poco largo, que son, digamos, relevancia y eficiencia. ¿Relevancia qué es? Pues que en principio un socio que aporte durante más tiempo y más volumen de recursos es más relevante que un socio que tenga un proyecto pequeño y o puntual con el SICA, ¿no? Es más relevante el primer caso que el segundo. Y eficiencia, en buena medida, agrega una serie de conceptos, digamos, que están muy ligados con los principios de eficacia de la ayuda de París, ¿no? Y sobre todo alineamiento y capacidad de apropiación. Es decir, un socio que define sus maneras de hacer, su relación con el SICA, alineándose con las políticas regionales y, si nos vamos a un caso extremo, haciendo apoyo presupuestario directo a las políticas regionales, es mucho más eficiente que un socio que desde la capital del país alguien redacta un documento, aterriza en San Salvador o en Ciudad de Guatemala o en San José y dice esto es lo que hay que hacer y además yo decido cómo se hace, es más, hasta contrato quién lo va a hacer. Eso es mucho menos eficiente porque es menos alineado y la apropiación es menor que el primer caso. Entonces, estamos haciendo un trabajo que está siendo, la verdad, interesantísimo para diferenciar, porque efectivamente surgen diferencias. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque dentro de ese gráfico que aparece en general, en realidad, los socios de verdad de la cooperación internacional para el SICA son este grupito de aquí, que lo llamamos Diamond Partners, ¿no? Que queda así como... Este grupito de aquí, y sobre todo este grupito de aquí arriba, que son socios muy preocupados por la eficiencia y con mucha relevancia en la relación. Os aseguro que no hemos hecho nada para que los datos den que dos de esos socios son el Fondo España SICA y la Agencia Española de Cooperación, y el otro es la Unión Europea. Entonces, en la manera de establecer los criterios para definir las políticas regionales con el SICA, no las instituciones, lo ideal sería que el SICA, pero como bien decía Yasmín, como no lo consigue hacer de manera conjunta, la manera en la que las instituciones se relacionan con este grupo de aquí, con este trío de acá, es distinta a cómo se debe relacionar con este grupo de aquí de cola. Que a lo mejor, pues casi puede decir, qué interesante, gracias por venir, pero no nos interesa. ¿De acuerdo? Entonces, todavía es más complejo. Definir la eficiencia de las políticas regionales debe basarse, lo mismo que la Unión Europea se basa en hacer eficiente la gestión de sus recursos y la
obtención de sus recursos, en el SICA, esa eficiencia debería basarse, ya que la cooperación regional es tan relevante para la disponibilidad de recursos, en hacer, primero, que estos socios diamantes estén muy presentes. Y segundo, que los que no son diamantes pero se acercan, vayan desplazándose hacia esta esquina superior derecha y se vayan transformando en socios diamantes. Y sinceramente creo que eso es algo que todavía está por hacer en el SICA. El mecanismo de gestión de la cooperación regional, ahora de nuevo diría lo de apagar los micrófonos, pero no, porque esto lo decía yo en las reuniones, que alguna vez me enfadó la secretaria general cuando lo dije, pero ese mecanismo no sirve, en mi opinión, ¿eh? Sirve porque trata a todos los socios por igual y diferencia en función de cómo ellos quieren negociar. Pero no, es en función de los intereses de la región y de los intereses de las instituciones y de las políticas de la región. Entonces, ambos instrumentos de efectividad, digamos, del sistema, de esa efectividad sistémica, tienen debilidades. Ahí están marcadas, insisto, no porque no sean como los de la Unión Europea, si cada uno tiene su modelo y se puede avanzar hasta donde se pueda y se quiere avanzar hasta donde se quiera, sino por el hecho de que al hacer esa comparación, la manera de trabajar con los instrumentos sistémicos exactamente no tienen el norte definido, justo eso, no tienen el norte definido. Esa era una primera reflexión, que era la más larga, pues lo digo porque ya me acerqué a la hora, pero es que los demás van a ser más rápidos, lo prometo, que he dicho que iba a ceñirme a la hora y media, lo prometo. Bueno, o sea, yo no tengo ninguna prisa, pero sé que tenéis días o sea, el tiempo siempre es muy complicado en vuestra agenda. Entonces, la segunda reflexión, que está muy relacionada con esta, también tenía su Kahoot, que me lo desordené, así que ya sabéis la respuesta del Kahoot, que era esa tercera pregunta, me parece, en la que os preguntaba, ¿el marco presupuestario de la Unión Europea cuántos años es? Y la mayoría efectivamente lo conocíais o lo habéis adivinado, el marco presupuestario de la Unión Europea es 7 años. Entonces, como bien decía Yasmín, y creo que había algún comentario en ese sentido, no me estoy dejando ninguna pregunta, ¿verdad? Eso, si alguien me pregunta algo, es verdad. No, solamente hay un comentario de Yasmín, dice, creo que porque no tienen el norte, definido. Eso es. Lo anterior es porque las instituciones no tienen el norte, los socios internacionales, algunos tienen norte, otros no, pero yo creo que, mira, un pequeño paréntesis en ese sentido. Cuando yo he dado clases de las políticas de cooperación internacional aquí en la universidad o allá en alguna maestría, siempre decía que ese principio del alineamiento de la cooperación, ¿no? que parto al 100% y que es tan importante, y sobre todo el de la armonización, ¿no? El de la coordinación entre los socios. Tiene dos maneras de funcionar. La ideal que es que los socios tengan norte, como decía Yasmín, los socios internacionales, y tengan muy claro que pues, tienen que trabajar alineados con las instituciones. O sea, bueno, creo que a lo mejor tengo un recuerdo muy positivo de mi paso por el Fondo España SICA en este sentido, pero yo siempre defendí que lo ideal sería que nosotros como Fondo España SICA no hiciéramos falta, que hubiera una aportación presupuestaria como o sea, un aporte como tal al presupuesto y que haya un seguimiento del presupuesto como tal. Pero bueno, lo más parecido a eso sería tener ese norte que echa de menos Yasmín. Lo ideal sería que eso surgiera de manera natural. Pero como no ocurre, incluso entre nosotros, yo creo que España está ahora en un momento en el que o el SICA anda rápido o se le va a despistar. Digo España porque es el que estaba más nortado, no desnortado, sino nortado. Si eso no funciona así, son las instituciones del SICA las que deben llevar por el redil a los socios internacionales para decirles, perdona, eso que tú has dicho me parece bien, yo te escucho, pero la política es esta, yo soy la institución, yo represento a la ciudadanía centroamericana, yo trabajo para la ciudadanía centroamericana y las políticas que hemos definido son estas y este es nuestro funcionamiento, ¿no? Entonces, si están desnortadas, las instituciones deberían dar ese norte. Y ahí, claro, como decís, algunas lo consiguen, otras no. Pero como los intereses a veces van más allá de la capacidad y de la eficacia y del buen funcionamiento de las instituciones, al final eso resulta poco efectivo para sus políticas.
Por eso era, Yasmín, que yo hacía referencia no tanto a los instrumentos de la Unión Europea, que son complejos y necesitan mucho tiempo para establecerse, sino a las maneras de utilizar los que se tienen. Y con esto digo igual, esto es muy difícil, ¿no? Tener un marco presupuestario a 7 años, con el detalle, como veis, o sea, bueno, está el cuadro resumen, pero es que de verdad que en el documento que he puesto en Moodle están hasta creo que el céntimo de euro, los créditos, digamos, el presupuesto de gastos previstos, y luego también aparecen los pagos, ¿no? Que son los ingresos previstos. Y esto permite a las instituciones planificar mínimo a 7 años. A las políticas, definir las políticas con un rango de 7 años. Luego se van ajustando, pero son 7 años. ¿Por qué? Porque es que los cálculos son, a ver, es pura matemática, ¿no? O sea, si es un 3% de la recaudación del IVA, pues los países ya tienen una previsión a 7 y a más años, ¿no? Los ministerios de economía de los países, de cómo va a ir evolucionando el PIB. Calculan el 3% del IVA que cada uno corresponde, ya se saben. Si es un 0,85% del PIB de cada uno de los países, como se conoce, es decir, es pura matemática tener el presupuesto a 7 años. Pero eso genera una alta efectividad de las políticas porque se pueden planificar a 7 años. Entonces, aquí el SICA lo tiene mucho más difícil. Yo lo señalo como una reflexión en la que yo creo que todos hemos coincidido en alguna ocasión, y es que en el caso del SICA, pues los tiempos, he puesto aquí solo algunos ejemplos, ¿no? De las políticas como la vuestra, que marca, si lo sabéis entender bien, Horizonte 2050, la estrategia regional ambiental que ahora está en renovación, esa hoja de ruta para la Unión Aduanera que se definió en el 2015 y que estaba por revisar, pero que se definió para el 24, las políticas de agricultura sostenible del CAC para 2030, la estrategia de seguridad de Centroamérica, que yo creo que es paradigmática en ese sentido, porque casi tiene un marco temporal casi para cada uno de los proyectos de su propia estrategia, no de los proyectos de la cooperación internacional, sino para su propia estrategia, ¿no? Entonces, yo sé que esto es difícil de corregir, pero al menos hay que tenerlo en cuenta como un elemento que interfiere en la efectividad de las políticas, porque es muy difícil la coordinación entre ellas y es muy difícil sin un marco presupuestario a medio plazo al menos poner en marcha planificaciones concretas y políticas de cambio estructural. Ahí está, ¿no? Por eso, como decía al principio, algunas de estas circunstancias a lo mejor es que no tienen manera de cambiarse, entonces hay que ser conscientes y adaptar lo que se puede hacer a esos condicionamientos para alcanzar la máxima efectividad y la máxima eficacia de las políticas públicas. Un tercer nivel, como veis, estos ya son más cortitos, ¿no? Las reflexiones a compartir. Decía yo, hay una parte de esa efectividad presupuestaria que está ligada al principio de solidaridad. Y esto es algo que a lo mejor, perdona si es demasiado evidente a gente que sabe tanto de integración como quien está ahí aquí en el curso, ¿eh? Pero a veces, a mí al menos me sirve de vez en cuando darme así un golpe en la cabeza y hacerme recordar, Vicente, a veces las cosas son sencillas, hay que tenerlas presentes. ¿Por qué digo esto? A mí me sirvió de referencia en esta reflexión un debate muy interesante que se dio en abril del año pasado, de nuevo en el caso de la Unión Europea, cuando todavía estaba el mundo sacudido brutalmente por la crisis por la pandemia, no por la crisis, por la pandemia y por la crisis que hacía prever que iba a venir y sin saber lo que iba a venir. Y los órganos comunitarios que reaccionaron tarde y mal, posiblemente, o al menos tarde, ¿no? O lentos, empezaron a intentar tomar decisiones. Hubo una reunión en abril de ese año en la que pues, las distintas instituciones y los Estados miembros empezaron a debatir, ¿no? Porque había algunos países además que se quejaban de que era un momento para acabar con cierto principio de solidaridad. Y entonces, en una declaración que yo la recogí en el diario El País, el diario español El País, de Angela Merkel, la recién ex canciller, todavía es canciller de hecho, ¿no?
de Alemania, en esas reuniones, o en las declaraciones, más bien a la prensa, en esas reuniones dijo, cuando algunos países, por ejemplo, Polonia, Austria y algún otro más, ¿no? Empezaban a decir que había que mirar hacia adentro, que había que resolver el problema de cada país, Angela Merkel, el país que más aportaba y al que más le cuesta la Unión Europea, dice, por eso lo de este año, hay una necesidad urgente de solidaridad. Y entonces dice, bueno, ese mismo día, en ese mismo proceso de declaraciones, otra gran mujer del proceso europeo, Christine Lagarde, que fue, como sabéis, jefa del Fondo Monetario Internacional, no me acuerdo cómo se llama el cargo, y que ahora es presidenta del Banco Central Europeo, retomó la frase de Angela Merkel y le dio un significado que a mí me gusta. Me gusta, porque yo que soy de los que creen en la solidaridad, porque sí, porque es connatural al ser humano y es buena para el ser humano porque sí. La manera de expresarlo me pareció muy interesante, muy inteligente y que da una idea de lo importante, de la aportación que viene desde un proceso de integración. Y por eso lo comparto aquí con vosotras, con vosotros. Decía Christine Lagarde, la solidaridad es una cuestión de interés propio, ¿no? En ese egoísmo, entre comillas, que buscaban algunos de los países miembros en aquel momento duro de los primeros coletazos más fuertes de la pandemia en Europa. Estoy hablando de los... o sea, una semana más tarde se confinó España, por ejemplo. Claro, en realidad le está mandando un mensaje a esos países de decir, ¿tú qué quieres? ¿Ser egoísta? Para ser egoísta, sé solidario. Y aquí viene un comentario que habéis hecho alguna, me parece que era Mar, ¿no? Cuando hablábamos de los países de Alemania. Mira, a mí me sirve mucho para mí, el caso de Alemania, que seguro que es una sociedad que tiene muchos defectos, un país que tiene muchos... Pero hay cosas que, para mi gusto, se hacen muy bien. Mirad, he intentado reflejar en un gráfico, perdonad que los datos no son muy actualizados, pero es que me ha costado encontrarlos más actualizados y prefiero dejarlos con el 2018, ¿vale? Disculpad. Porque todavía consolidado había del 2019, pero no me coincidían los de los dos fuentes. Entonces, en realidad el mensaje no varía. O sea, lo que tiene este gráfico son los datos de la relación en términos de plata, de dinero, de Alemania en la Unión Europea, ¿vale? Como os decía, Alemania es el mayor aportante neto a la Unión Europea. Es decir, la diferencia entre lo que aporta por esos recursos que antes hablábamos, ¿no? Alemania y lo que recibe de la política agraria, de la política de cohesión, de la política de desarrollo rural, de lo que recibe de los fondos comunitarios de esas políticas es casi 15.000 millones de euros al año. El saldo negativo es de 13.700, creo que era ese año. 13.700 millones de euros. Claro, y oye a Angela Merkel decir solidaridad y a lo mejor algún alemán dice, a mí me lo han dicho hoy en clase mi alumno, hablando de otras cosas, fijaos, me decía mi alumno, es que a lo mejor era el momento de ser solidario con nosotros, ¿no? Me decían, y no pensar tanto en el resto del mundo. Debate, ¿no? Entonces, a lo mejor algún alemán tiene esa tentación, ¿no? De decir, Angela Merkel, que en Alemania lo estamos pasando canutas. Perdón, esa es una expresión muy española. Pero resulta que, aparte del propio principio de solidaridad, nos dice Christine Lagarde, cuidado que aquí hay interés propio. ¿Por qué? Pues porque, mirad, hice la cuenta del saldo comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones solo de bienes, solo de mercancías, de Alemania, no con toda la Unión Europea, solo con dos socios. Solo proporcionalmente más importantes, pero bueno, no con los que tienen mejor saldo, es verdad, pero solo dos socios de los 26 que tienen en la Unión Europea. Y solo exportaciones e importaciones de mercancías. El saldo que tiene con España y con Italia. Y mirad lo que ocurre. Solo el saldo comercial que Alemania obtiene positivo de sus relaciones solo con dos socios, más que compensa el coste de la solidaridad que decía Angela Merkel. Por eso dice Christine Lagarde, la solidaridad, eso es interés propio, efectivamente. Eso es interés propio. Eso es interés propio. Entonces, o sea,
esta lógica está, no digo tambaleándose, pero está en un momento duro dentro de la Unión Europea. E igual está, en mi opinión, en Centroamérica. Este principio del contraste entre exactamente garantizando su propia demanda, si es que es tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque gracias a que España e Italia son países más desarrollados que antes de entrar en la Unión Europea, los españoles y los italianos consumimos más, invertimos y necesitamos más inversión que viene de Alemania. Entonces, ese interés propio genera solidaridad y esa solidaridad genera interés propio. Y yo creo, sinceramente, y aquí no suelo coincidir con mis colegas académicos, pero yo creo que Centroamérica no estaría lejos de hacer esto. Porque si se pudiera hacer un análisis de coste-beneficio en este sentido, o sea, es que es muy difícil, ¿no? Porque como decía Yasmín, si es que no se puede saber lo que les cuesta, no digo de la cooperación, digo de los recursos de los países, pero cuesta muy poco. Yo he encontrado por ahí una referencia, lo único que he encontrado, y era un poco antiguo, era tan poco que no me lo creía. Era como 3 millones de dólares al año para cada país. A mí me parece que es poco. Pero seguro que si se hiciera este estudio salía bastante eficiente positivo. invertir en Centroamérica. Y fíjate, Mar, que estamos solo hablando de comercio, Sí, sí. que suma todo lo demás, incluso en términos económicos, es decir, nos estamos metiendo todo lo que supone, o sea, el comercio de servicios. Y no estamos hablando de inversiones ni de otro tipo de relaciones. Sí, eso. Eso es, Yasmín, justo eso. Seguro que conocéis este gráfico que usa mucho la SIECA, ¿no? Que a mí no me gusta mucho porque, o sea, o sea, no permite ver los números, ¿no? Pero como es el más fácil que tiene, ahora va a terminar entrando. No es, ¿cómo lo llaman ellos? El mapa de comercio, ¿no? Mapa de palabras, una cosa así. Lo conocéis, ¿verdad? Que es el porcentaje que cada destino, mapa de comercio. El tamaño de la letra es proporcional al peso que tiene. No sé si le he dado bien. A ver. Si quiere venir, perdona. No quiere venir. A ver. A ver si voy a intentar. Ah, no se queda como imagen, a ver. Mapa del comercio. Nada, no me da. A ver. Error conectando, dice. Sí, ¿verdad? No sé por qué. Bueno, pues os lo creéis si lo veis en la representación, ¿verdad? Está Claro, copiado. claro. O sea, este mapa son los socios en exportaciones de mercancías de Centroamérica con el resto del mundo. Centroamérica es el segundo socio de Centroamérica. El segundo. Por delante de la Unión, muy por delante de la Unión Europea y bastante cerca de Estados Unidos. Y estamos hablando de cerca de 10.000 millones de dólares de comercio anualmente. Vale, que yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que no es solo gracias al proceso de integración. Dice algún amigo mío, enemigo de la integración, dice que es a pesar de la integración. Yo creo que no. Que la integración ayuda también, como mínimo ayuda. Pero ahí está, ¿no? O sea, y creo que este es un activo a potenciar para hacer referencia a esa efectividad de las políticas. Podría ser más si hubiera realmente una unión. Claro, cuanto más amplia y más intensa sea la unión aduanera, más crecerá ese comercio. Además, el comercio interregional tiene, para los que sabéis de economía, tiene la ventaja de la estabilidad, ¿no? En los momentos de crisis, las relaciones comerciales interregionales, lo mismo que las nacionales, que el comercio interior, suele ser más estable y protege de los riesgos de las crisis internacionales, ¿no? Y es una de las fortalezas de la Unión Europea. Como 2/3 del comercio de la Unión Europea es con países de la Unión Europea. Pero, si no me equivoco, después de la Unión Europea, el segundo proceso de integración que tiene un ratio más alto del mundo es el SICA. Es prácticamente un tercio, el 28% o así, quiero recordar. Perdón, otra vez me he ido aquí y no me hace ni caso. ¿Veis? Como el 28-29%, ¿no? Con datos de 2020. Entonces,
de nuevo, no es, lo que yo quería compartir con vosotros es esa piedra de toque que supone la Unión Europea, ¿no? En la Unión Europea eso sirve para que, claro, cuando los interlocutores están dispuestos a oír, ¿no, Yasmin? Para decir, miren, o sea, esto funcionará bien, funcionará mal. Los secretarios generales lo harán bien o lo harán mal. Las misiones serán más caras, más baratas, pero, o sea, es que hay un potencial, ¿no? Hay un potencial para la efectividad. Entonces, este era, creo que era el tercer punto de esa efectividad. Dos más y me callo muy rápido. La efectividad desde la gobernanza. Esto lo voy a poner como una pregunta casi porque luego os comento lo que os quería proponer para el resto del tiempo de trabajo, no hoy, sino en estos días, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Mirad, hay una idea, incluso dentro de Europa, de que la mayor parte de lo que hace la Unión Europea lo hace la Unión Europea. Es decir, que las políticas comunitarias, esto creo que lo habéis trabajado con Pedro en más detalle, las políticas comunitarias se ejecutan desde las instituciones comunitarias y eso no es cierto. La enorme mayoría de la ejecución de las políticas, de la gestión de las políticas y de la ejecución de los presupuestos comunitarios se hace a través de las instituciones nacionales. Yo creo que esto es a mí me parece un debate súper interesante y especialmente una institución tan eficiente en sus relaciones con las instituciones nacionales como Cenpromipe. Y no estoy haciendo la pelota, es que yo siempre, vamos, creo que es así, ¿no? Nadie debería discutir, seguro que hay dificultades y fricciones, pero nada que ver la vinculación y la relación de Cenpromipe con sus instituciones nacionales con respecto a cómo ocurre en otros casos. Entonces, en la Unión Europea, no solo por las competencias, por la financiación, hay políticas que son financiación total de la Unión Europea, como la política agraria común, que es la principal política en términos presupuestarios y es íntegramente financiada de la Unión Europea, aunque luego la ejecución se hace compartida con los gobiernos. Hay políticas que se cofinancian, la mayoría se cofinancian, ¿no? Muy relacionada con la PAC está la política de desarrollo rural, la LIDER, que está cumpliendo 30 años. Las políticas de desarrollo rural en la Unión Europea se cofinancian entre los Estados miembros, los presupuestos generales del Estado de cada uno de los Estados, que complementan los recursos que pone la Unión Europea. Y digamos, las orientaciones generales vienen desde Bruselas, acordadas con los países definen para cada uno de sus territorios, que son los que conocen las características de sus territorios, las prioridades y la ejecución de esos presupuestos, y luego se ejecuta localmente. E incluso hay políticas que no tienen plata de la Unión Europea. En eso es muy clara la Unión Europea, que digamos que hay un principio de subsidiariedad, ¿no? que actúa y por lo tanto financia allá donde lo regional aporta algo diferencial o complementario a lo nacional. Por ejemplo, la educación primaria no se mete en la Unión Europea. No hay presupuesto para la educación primaria y hay, bueno, pues una cierta coordinación, intercambio de experiencia, una cierta facilitación para que luego los estudios secundarios y universitarios sí estén bastante coordinados y sean muy coherentes, pero no es una política y no hay plata. O sea, en esa plata que aparecía antes no hay plata para colegios de primaria. Entonces, aquí lanzo yo la pregunta de que si tapamos Unión Europea con SICA, ¿qué hacemos? Por ejemplo, a mí me parece que Cenpromipe en esto ha sido una institución, en mi experiencia ha sido de verdad esta, que ha sabido definir muy claramente cómo hacer esa relación de competencias compartidas y de gestión del presupuesto y de aportación del presupuesto compartido con las instituciones nacionales. Pero siempre hay que reflexionar, en mi opinión. ¿Vale? Sí, yo digo, a mí se me ocurrían, digo, aprendiendo de éxito y de fracasos, ¿vale? De los que yo he vivido. Y no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero en este sentido, siendo muy rápido, o sea, a mí siempre me pareció paradigmático porque se veía venir, o sea, pero desde lejos, el fracaso de los programas de prevención de la violencia, incluido la estrategia de seguridad de Centroamérica, ¿no? Sabéis que a mí me tocó mucho pelearme con... Esta es una imagen del famoso proyecto BE1
de la estrategia de seguridad, un proyecto que podía tener cierta coherencia, o sea, evidentemente era pertinente. Porque, digamos que lo que pretendía era poner en marcha a lo largo de toda la región proyectos en zonas de alto riesgo de exclusión social y, por lo tanto, de alto riesgo de que especialmente la juventud se vinculase a maras y a otro tipo de organizaciones o no organizaciones criminales o vinculadas a la violencia y la inseguridad. Entonces, poner en marcha un programa regional que se ejecutara localmente. Y vamos, al menos hasta que yo me fui y por lo que he sabido después, allí a lo mejor no lo puedo decir, pero yo creo que fue un fracaso. Y en buena medida fue un fracaso porque nunca quedó claro esta relación entre lo nacional, lo local y lo regional. Porque yo recuerdo los problemas que teníamos, este era uno de los proyectos que llevaba España como cooperación delegada y con toda la lógica del mundo, en mi opinión, los gobiernos de los países decían, perdona, Sica, ¿tú quién eres para venir ahora y decidir en qué pueblo, de qué frontera de mi país va a ejecutar proyectos y en cuáles no? Eso lo tendré que decidir yo, o al menos podré entrar en la decisión. Y no era así. Con lo cual, la gobernanza y también la gestión y la aportación de los recursos no funcionaba. ¿Qué hacía la efectividad de la política? Venirse abajo. Siempre se pone de ejemplo de éxito, y yo creo, a mí, yo lo sigo manteniendo, ¿no? Pero como se pone siempre como ejemplo, digo, el caso de la negociación conjunta, ¿no? de Comisca. Porque, en mi opinión, una de las claves que encontraron precisamente cómo hacer, por un lado, la labor de que correspondía, esa colaboración entre lo nacional y lo regional, qué debía aportar cada parte, cuál era la competencia que se asumía desde lo regional, si era como tal competencia, y descansar la decisión final del conjunto de la negociación en las instituciones nacionales con un acompañamiento de las regionales, para luego definir además un mecanismo de financiación del propio proceso. Yo creo que eso que hizo garantizar una efectividad muy alta del instrumento. En mi opinión, aquí, disculpadme si el tiempo que llevo fuera de la institución de la casa, iba a decir, me ha hecho perder el tacto fino, pero a mí reconozco que siempre me gustó poner como un ejemplo de clara vinculación de esos aspectos de financiación y de ejecución, la red de centros de atención MIPYME que se coordinaba desde CEPROMIPE, ¿no? No, disculpad, digo, a lo mejor vosotras sabéis un montón sobre esto y mi acercamiento era más superficial y además es verdad que le he perdido el pulso, ¿no? Pero siempre me pareció que, dado que no hay una normativa que redacte claramente las competencias multinivel, CEPROMIPE y las instituciones de los países supieron ponerse muy fácilmente de acuerdo para decidir, mira, esto lo puedes hacer tú bien, esto lo puedo hacer yo bien. Yo llego hasta aquí, tú llegas hasta acá. Katy está de acuerdo, menos mal que Katy está de acuerdo. Pero yo lo viví así y creo recordar, corregidme, Yasmín, bueno, y todos los que estáis ahí. Yo creo recordar que no lo digo porque aquí me parece que no había, que el Fondo de España SICA no ponía plata justo para esto, ¿no? O sea, que ni siquiera lo digo por el hecho de que fuese, mi memoria está cada día peor. Y lo que hizo la institucionalidad regional, entre otras cosas, fue la capacidad de encontrar financiadores que apoyaran las aportaciones nacionales, porque eso sí es diferencialmente positivo desde lo regional. Entonces, como intento poner con ese título, cuando la efectividad, Yasmín, otro ejemplo, Ospesca, es verdad, es otro muy buen ejemplo, en el que se quedan al final, bien porque se aprovechan los instrumentos jurídicos, como hizo muy bien Ospesca con los reglamentos regionales, ¿no? Con la posibilidad de establecer reglamentos. Bien, como lo hiciste en CEPROMIPE, en este caso, aprovechando el conocimiento que la institución tenía de sus socios nacionales y la voluntad de sacar las cosas, permitió una armonización, efectivamente, justo eso. Y yo creo que es un ejemplo a presumir. Y es un ejemplo
no solo presumir, que también, ¿no? Sino decir, bueno, mira, el óptimo sería tener muy claramente delimitadas las competencias, yo llego hasta aquí, a partir de aquí estás tú, yo de aquí me retiro y tú aquí te vienes. Pero cuando no, hay que aprender de los éxitos y buscar qué es lo regional que puede aportar complementario o añadido o directamente o de manera directa con respecto a lo nacional. Entonces, ahí lo dejo como una reflexión más sobre la efectividad. La última efectividad, y no voy a ir mal de tiempo, al menos por la parte que yo quería hablar, insisto en que yo estoy aquí para vosotros todo el tiempo que queráis y también, digo, para todo el que por lo largo y por lo corto si vais teniendo prisa, ¿eh? Pero esto es muy, muy breve, porque aquí es que esto no sabía cómo cerrar la reflexión y entonces se me ha ocurrido esta idea, ¿vale? Para cerrar esta parte de la reflexión y luego os cuento del resto de la semana. Hay una cuestión que creo que es muy importante cuando hablamos de efectividad del funcionamiento de las instituciones y de sus políticas o sus instrumentos, que es el aprendizaje, ¿no? Lo que antes ponimos, ¿no? O sea, aprender de lo que se hace cuando sale bien y cuando sale mal. Y aquí, en el caso del SICA, dejo el interrogante para que le demos algunas vueltas en los próximos días con tranquilidad. Os prometo que tengo esto os lo digo sinceramente, un principio que yo no se lo he dicho a Pedro, pero que estoy seguro de que está de acuerdo conmigo, que yo me he marcado para vosotros es, o sea, que trabajéis todo lo que consideréis, pero, o sea, que el trabajo que hagáis con el curso sea proporcional a la disponibilidad, ¿vale? Que, que estoy dispuesto a acompañaros a trabajar hasta donde queráis y también entendiendo las limitaciones. Pero, por eso digo que dejo algún interrogante, luego lo comento. El interrogante es, porque me costaba encontrar una respuesta clara en el caso del SICA, si es verdad que estos ejemplos nos sirven, pero no hablo tanto de aprender de buenas prácticas, sino de cuando te has equivocado, si luego se ha corregido. No sé si me explico. Mira, de nuevo, perdonad que utilice el caso de la Unión Europea, porque esto lo ha hecho muy requete mal, pero que muy requete mal, y entonces a lo mejor de ese aprendizaje, a lo mejor va y se empiezan a hacer algunas cosas bien. ¿Qué es lo que hizo requete mal? No la crisis actual, la anterior, la gran crisis financiera. ¿No? En este gráfico lo que hice fue, bueno, no es mío, claro. Este gráfico representa la evolución de la prima de riesgo que España y Portugal han tenido, bueno, el gráfico de 2006 a 2019, el diferencial de la prima de riesgo de la deuda a 10 años española. ¿Qué quiere decir? Bueno, sabía un montón de economía, pero por aclararlo, la prima de riesgo es el diferencial de tipos de interés que la deuda pública española tiene que pagar en los mercados internacionales con respecto al bono alemán. ¿Por qué con respecto al bono alemán? Porque se considera que la deuda pública alemana es como la más segura de Europa y posiblemente del mundo. Entonces, si la española es menos segura, tiene que pagar un poquito más de intereses que paga la deuda alemana, ¿no? Y si os dais cuenta, excepto en esta parte central, la diferencia, creo que el naranja, bueno, es que soy daltónico, no entiendo muy bien los colores, pero este color un poquito más oscuro, que es Portugal, este que es un poquito más claro, que es como amarillento, o no sé qué, es España, ¿vale? Entonces, si quitamos esta parte central, aquí al principio y aquí al final no hay grandes diferencias, ¿no? Es decir, es como que, por ejemplo, pues aquí en el 2008-2009 España estaba pagando, aquí, aunque pone 2010, pero bueno, España estaba pagando como 66 puntos porcentuales más, es decir, un 0,66% de interés más que el bono alemán. Es más, pero bueno, tampoco era para tirarse por un barranco, ¿no? Llega la gran crisis, una crisis que se concentra en cómo los mercados internacionales califican a la deuda de los países. Y van y la toman, yo os digo que por aprovechar la especulación, la toman contra la deuda de aquella expresión que se puso tan de moda y tan terrible, tan peyorativa de los pigs. No sé si lo recordáis, si lo oísteis en su momento, los pigs, como cerdos, ¿no? En inglés. ¿Por qué pigs? Portugal,
Portugal, Italia, Grecia y España. Lo llamaban los cerdos en los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque aprovecharon la debilidad de la situación para incrementar salvajemente los diferenciales de la deuda portuguesa y española en esa crisis. En un momento en el que la deuda pública crecía porque la economía se estaba viniendo abajo, además hacían pagar más intereses sin que hubiera, bajando la calificación de la deuda, claro, pero no es que hubiera una base objetiva más allá de la propia crisis económica que estaba viviendo todo el mundo. ¿Por qué os cuento esto? Porque en aquella ocasión fue muy criticado que las instituciones comunitarias no hicieron nada. No hicieron nada. Y no hicieron nada, ¿sabéis por qué? Porque dijeron, no podemos hacer nada. ¿Por qué no hacemos nada? Porque no tenemos ni instrumentos ni competencia. Y ahí se quedaron. Y, o sea, evidentemente, estos picos de acá, España y Portugal los seguirán pagando. Vale, sí. Estaba mirando el chat. Los seguiremos pagando décadas, mis hijos seguirán pagando todavía los efectos de estos diferenciales de deuda, ¿no? Fue muy criticado por los países. Y a la ciudadanía europea claro, es verdad que os voy a contar a vosotros que no viváis en el SICA, que la respuesta fácil era, esto es culpa del SICA. No, perdón, esto es culpa de la Unión Europea. La Unión Europea no sirve para nada. Aunque todo lo demás se estuviera haciendo bien, ¿no? Pero hubo aprendizaje. Llega la crisis del COVID, en la que, como yo creo que ha ocurrido también en la mayor parte de los países centroamericanos, la deuda pública, por ejemplo, de mi país, no es que haya crecido, es que se ha disparado salvajemente como ni en los peores tiempos de las crisis previas a la democracia. Es decir, la deuda pública española, que en esta época, en torno al 2010, yo creo que no superaba el 80% del PIB, yo creo que ni se acercaba. Ahora está por encima del 110%, ¿no, Maro? Por ahí anda, del PIB. O sea, es casi el doble en términos porcentuales. En términos absolutos, mucho más del doble. Sin embargo, si miramos lo que ha ocurrido con ese diferencial de la prima de riesgo, ¿no? Aquí esta gráfica intenta representarlo. Estos son los momentos centrales de esos primeros momentos, veis, marzo, abril del 20 en Europa, ¿no? Y es el bono alemán, es esta línea negra, y la prima de riesgo de España, lo del bono me interesa, el bono es como la suma, ¿no? La prima de riesgo de España es esta línea roja que tenéis acá, ¿vale? Como veis, prácticamente no hubo diferencia. No hubo diferencia. Es decir, pese a que el efecto de la deuda pública fue inmensamente mayor, las consecuencias en los tipos de interés de la deuda no se notaron y siguen sin notarse. Y siguen sin notarse. ¿Por qué? Porque los especuladores de los mercados internacionales se volvieron buenas personas. No. Porque se aprendió de la experiencia y el Banco Central Europeo, aquí pongo a Luis de Guindos, que era vicepresidente del Banco Central Europeo, porque le oí yo decir esto y dije, uy, dijo, cuidado, aquí está el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo en la anterior crisis no hizo nada, lo hicimos fatal. Ahora vamos a actuar. Y actuaron. Y empezaron a comprar deuda, el Banco Central Europeo, a bajos tipos de interés para presionar a la baja la prima de riesgo de la deuda española y del resto de los países. Pero bueno, para eso se tiene un Banco Central. Antes no tenía competencia y no tenía recursos. Se aprendió de la experiencia y la efectividad de las políticas comunitarias creció. Por eso decía, la interrogación, no se me ocurría ningún ejemplo. Y digo, bueno, vamos a dejarlo ahí como para una reflexión que hagamos de aquí en adelante. Es si en el SICA también tenemos posibilidad de ir aprendiendo no solo de los logros y de los fracasos o de los errores, sino de corregir lo que no ha funcionado. Ese sería el último nivel de efectividad. Una política regional que aprenda de lo que no ha funcionado es más efectiva y va ganando efectividad. Y ahí acaba lo que yo quería compartir con vosotros, ¿no? Entonces, un poco en resumen, vuelvo aquí al principio
A ver si lo he hecho bien. Ahora no lo he hecho bien, pero vuelvo a la presentación, perdón. Aquí, solo por cerrar. Como decía, 5 ideas. Las políticas regionales ganan en efectividad cuando hay un marco financiero que garantice y estabiliza los recursos, cuando ese marco financiero permite de una forma u otra, como sea, como se pueda, tener unas ciertas referencias de plazos, cuando se entiende el principio de solidaridad desde la perspectiva del interés propio, cuando se definen o se establecen o se consensúan o se acuerdan o se ponen en marcha sobre el camino las cuestiones de gobernanza y de aportación presupuestaria, y cuando se aprende de la experiencia. Esas 5 claves impulsan la efectividad, en mi opinión, ¿no? de lo que se hace desde las políticas públicas regionales. Y ahí acababa la presentación. Bueno, me he pasado 7 minutos, perdón. De la hora y media que me había marcado, que era lo que me había dicho Pedro. Ya está, ya a partir de aquí estoy para vosotros, para vosotras, como queráis, para lo que queráis. No he aburrido mucho, ¿no? Eso es para mala. Nos dejas con muchas preguntas en la cabeza. Muy bien, pues nada, aquí estoy para vosotras, para vosotros, para lo que queráis. Sí. No, gracias, Vicente. Ha sido, bueno, en primer lugar, los 5 aspectos analizados ahora lo has manejado muy efectivamente. Porque sí, a pesar de que son tan profundos, pero justo has tocado aquellos elementos y que nos han hecho ver, al menos en mi caso, marcar esa diferencia, ¿verdad? De cómo la Unión Europea lo maneja y cómo lo manejamos nosotros. Me quedo con la sensación de que lamentablemente pues nos falta mucho liderazgo, ¿verdad? Para recomponer, quizás no diría un montón de cosas, No, ¿verdad? yo Sino eso que te iba a para decir. recomponer lo más importante, ¿verdad? Porque se debe de ir poco a poco. Nos falta liderazgo, pero también y quizás principalmente ese norte, ¿verdad? Y también me gustó eso que pusiste, que la solidaridad era cuestión de interés. Propio, ¿no? Interés de cada quien, interés propio. Sí, sí, sí. Es que, porque sí. eso no lo podemos ver. Nos quedamos con aquella sensación de que del egoísmo primero, ¿verdad? Pero yo no veo más allá que dando mi mano al otro es como yo recibo también. Claro. Pero eso no lo veo, eso no lo alcanzo a ver. ¿verdad? Eso siempre cuesta. O sea, el dibujo general da una idea así como optimista o positiva de la Unión Europea, pero digo que las tensiones en ese sentido de la Unión Europea están siempre, y de hecho, no sé, ahora pienso en Marc, que anda por acá también, ¿no? Pero se coincidirá conmigo, pero de hecho la Unión Europea está en un momento duro justo para que se ha entendido ese principio de, digamos, De la solidaridad. solidaridad egoísta, ¿no? Solidaridad egoísta se podría decir. Sí, ajá, sí. Sí, además, no, al margen de eso, ¿verdad? Porque entiendo, me hacía, veía todos los países que conforman la Unión Europea y pues no todos son Alemania, ¿verdad? O Claro, sea, claro. hay una gran diferencia, pero al margen de eso, o sea, en nuestra región nos falta eso, o sea, sin compararnos con nadie más, pues yo pienso de que eso son obstáculos para nuestro desarrollo como región. Eso es. Exactamente. Sí, sí. Pero fíjate, Yasmin, yo que soy, creo que soy optimista por naturaleza. Yo creo que muchas veces
es un debate que yo ahora doy clase a alumnos de relaciones internacionales, además alumnos de primero, que llegan aquí con 18 años con el mundo, con la cabeza llena de imaginaos, ¿no? Que son apasionantes, ¿no? Muy apasionados y entonces son muy viscerales, muy extremos en sus posturas, en positivo siempre, ¿eh? Y entonces yo les digo muchas veces que tienen que ser conscientes de que a veces no pasa nada si las cosas se hacen y no salen tan bien como podrían salir si conseguimos que se vayan haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo, el SICA y los que trabajamos, los que sale todavía en presente, los que hemos trabajado, los que trabajáis en el SICA, somos un poco Quijotes en el sentido de que destacamos mucho todo lo que no funciona porque es verdad que está. Pero también creo yo que muchas de las instituciones del SICA y muchas de sus políticas y muchos de quienes trabajáis, bueno, se es ejemplo de cómo conseguir aquello que se supone que no se podría conseguir en unas condiciones que no lo facilitan. Entonces, por eso me parece interesante, o sea, hacer esas reflexiones, decir, vale, tengo estos condicionantes. Bueno, voy a ver si puedo ir limándolos. Y mientras tanto, además, sabiendo que tengo estos condicionantes, lo que hemos hablado antes de los CAM, ¿no? Sabiendo que tengo estos condicionantes, a ver hasta dónde puedo llegar, porque resulta que puedo hacer algo interesante a lo mejor, ¿no? Entonces, en mi Sí, opinión, tienes razón. perdona, que tú ibas a comentar algo antes, Mar, disculpa. No, bueno, que yo, por ejemplo, que he trabajado en muchos ámbitos de la cooperación, ¿verdad? He trabajado en agricultura mucho tiempo y la verdad es que creo que estamos en un ámbito privilegiado para mostrar precisamente esa oportunidad. Yo hace mucho tiempo que, ahora, por ejemplo, mi último trabajo fue en Naciones Unidas y yo te digo, o sea, creo que la cooperación debe dejar de trabajar la brecha, porque trabajar solamente la brecha no demuestra lo que tú decías, la eficiencia de la cooperación, ¿no? Claro, Y no la demuestra ni en el que la recibe ni en el que la otorga. totalmente. Pero yo creo que nosotros desde la MIPYME tenemos como una posición muy privilegiada para poder demostrar en un plazo ni siquiera mediano, bastante corto, la eficiencia. Solo tenemos que cambiar nuestros cálculos, ¿no? Sí, me gusta mucho esa Mostrar estos reflexión. cálculos como los que tú has mostrado hoy. Nosotros también podemos mostrar esos cálculos y podemos también dar una vuelta de tuerca. Yo me acuerdo hace unos días que David presentaba unas estadísticas, yo creo que fue David, sobre el comercio con Estados Unidos y dices, bueno, ¿y por qué tenemos esta pleitesía con Estados Unidos si somos un cliente extraordinario? Claro, Pues, ¿dónde está aquí el problema? No te voy a decir, Bukele está loco, por supuesto, pero no me extraña que algunos presidentes, pues de repente dicen, oye, que yo con Estados Unidos no tengo por qué tener esa claro, pleitesía, ¿no? O sea que claro, yo claro. creo que tenemos una gran suerte y luego además, pues esta experiencia, aquí está Katia, que tiene una experiencia larguísima con los CAM y que ella nos puede contar cómo. Y lo bueno de Cempromip es que esa experiencia tan positiva les ha servido para aprender mucho de cómo coordinarse, ¿no? Y Claro, yo creo que ahí podríamos abrir un debate bien interesante porque hay mucha experiencia en este espacio. sin duda, sin duda. Por eso me atrevía a traer el caso de los CAM, porque viviéndolo un poco de cerca, ¿no? O cuando estaba con vosotros allá, me parecía justo lo que tú dices, ¿no? Que o sea, se rompían muchos esquemas, ¿no? De cómo entender el rol de las políticas regionales y del rol de la cooperación. Vamos, al 100% de acuerdo contigo, Mar. Mm. Sí, hay más comentarios. Hay una cuestión que os quería proponer. Intencionadamente, yo no he concretado nada sobre tareas, trabajo y una segunda sesión y demás, porque quería ver, o sea, prefería ver cómo no iba y si os parecía interesante este acercamiento y este formato, porque, a ver, yo quiero proponer algo. O sea, cada módulo está configurado para tener
Yo a partir de ahora voy a empezar a abrir el foro de aquí a que acabemos la semana. O sea, el foro tiene su funcionamiento, esta sesión tiene este funcionamiento que estamos teniendo. Y hay por otro lado, hay una segunda sesión presencial virtual y un trabajo por módulo. Entonces, a ver, a mí se me estaba ocurriendo, porque me parece, sinceramente, de verdad os lo digo, porque me parece muy interesante hacerlo así. Lo procesemos. Y también porque creo que no vamos a decir la palabra, más eficiente en términos del uso de vuestros recursos, que unamos esos dos elementos. Yo quería proponer que tengamos una segunda sesión en la que, digamos, a la luz de estas reflexiones sobre la efectividad y visto desde las propias políticas de Centromipe, tengamos una segunda sesión en la que yo voy a lanzar algunas preguntas, cada uno prepara una respuesta a esas preguntas, algo corto, algo para conversarlo. Y tengamos esa segunda sesión pues en la que compartamos esas reflexiones. Yo hago un poco de facilitador, ¿no? Y al mismo tiempo sirva de elemento de evaluación, no tengáis que además escribir algo o hacer algo además de eso. ¿Os parece que no sé qué os parece esa idea? Yo lo comenté con Pedro y me dijo que le parecía bien, ¿eh? Y yo digo que sí. Aquí dice Ada que está de acuerdo con la propuesta. ¿El cómo, Mar, perdona? Se ha lanzado el ok. A mí también me parece muy buena propuesta. Vale, genial. Ahí estamos levantando la manita. Sí, lo estoy viendo. Sí, os lo agradezco. Ya os digo, es que me parece... Erika también está de acuerdo. Genial. Muy bien, pues entonces, mira, a partir de mañana, porque aquí aquí ya son las 7 de la tarde, yo todavía tengo un largo rato de trabajo, pero vamos, precisamente por eso no me atrevo, pero a partir de mañana, bueno, yo creo que ahora mismo, a lo mejor, para que con tranquilidad vayáis participando, a lo mejor ya os lanzo una primera pregunta que tenía pensada para el foro, ¿vale? Lo abro y lanzo una primera cuestión para que vayáis participando en la medida que os vaya interesando. Y mañana, a lo largo del día de mañana, os preparo un pequeño documento, decir de instrucciones suena mucho, pero bueno, de instrucciones, ¿no? De orientaciones para esa sesión. ¿De acuerdo? Estupendo. ¿Nos vas a dar un poquito más de tiempo para esa sesión? Lo otro que he hablado con Pedro es que él me ha dicho que ha dado buen resultado cuando en vez de tener esa segunda sesión la misma semana, se ha programado para la semana siguiente. Yo estoy encantada porque precisamente el jueves tenía un compromiso en un evento, así que fíjate. encantadísima. No sé qué tal les viene al resto del equipo. Claro, yo os propondría a lo mejor precisamente el jueves de la semana que viene. En este mismo horario. Vale. Perfecto, pues entonces, de acuerdo, pues yo termino de cerrar la idea que había empezado a trabajar, que me habéis dado algunas pistas para concretarla, para precisarla mejor, y mañana os pongo en el Moodle un documento de instrucciones o de orientaciones para que vayamos poco a poco trabajando. Efectivamente, el jueves 25. Convoco lo mismo que he hecho, pero que he hecho para la sesión de hoy, convoco vía Webex la sesión del 25 y tenemos una sesión tranquila en la que vamos pregunta por pregunta, vamos respondiendo, vamos dialogando y, bueno, a ver a dónde nos lleva esa reflexión. Y tal cual ese mismo documento me sirve a mí de elemento de evaluación del módulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues ahí están de acuerdo Erika, Katia. Sí. Fátima. Ahora, menos mal que te tengo, porque yo que soy un manazas con esto del uso del chat, me va avisando de verdad, todo el mundo está de acuerdo. Es que yo leo muy bien. Menos cuando te pongo un Kahoot ahí, que te dejo 3 segundos para leer 15 líneas, ¿verdad? Me has estado haciendo trampa, Vicente. A ver, estas venían entrenadas, que yo lo sé, que son muy traicioneras. No. Eso sí que ha sido fallo, pero bueno, ya está. Así nos hemos reído también. Bueno, pues entonces, si os parece bien, hacemos eso. Ya digo, ahora
aprovecho un momentito antes de la siguiente reunión y os lanzo una primera pregunta en el chat para que vayamos conversando y mañana os cuelgo ese documento y convoco la reunión del 25. ¿De acuerdo? Muy bien, Vicente. Yo he disfrutado mucho Muchas gracias, Mar, te lo aprendiendo agradezco y de teniendo corazón. esta visión, de verdad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Igualmente, gracias y hasta la próxima. Hasta pronto, Ada. Muchas gracias. Sí, Erika, gracias, Vicente. chao. Yo Chao, muchas también he gracias. disfrutado mucho. Muchas gracias, Fátima. Chao. Hola, Adiós. Katia. Hola, Katia. Chao. Gracias, Natalia. Hola. Y feliz provecho para los míos acá. Adiós, muchas Hace gracias. sus pupusas Adiós, como Dios Erika. manda. Chao. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Erika. Gracias, Vicente. Hasta luego. Gracias, Víctor. Nos vemos. Adiós, Víctor. Adiós. Bueno, muchas gracias, Vicente. Chao, Mar. Excelente. Que siga mejor tu madre. Sí, ya parece que ella es una campeona. Claro que sí. Muy bien, un fuerte Muchas abrazo. gracias. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Uy, espérate que ahora no sé salir. Oye, Vicente, un momento, una cosa. ¿Y del Sí. foro no podemos aprovechar algo? Es ¿El que qué, me da perdón? una pena. Del foro no podríamos Sí. aprovechar algo. Es que me da una pena que se van a decir cosas tan interesantes y nos lo vamos a perder. ¿El ¿Vais a foro cómo? grabar o Perdón. algo? Espérate, que voy a darle a detener la grabación. Sí. A ver.